Vamos a revisar los conceptos fundamentales de la materia. Entonces, acompáñenme por favor a semana 1. Y revisemos nuestro primer documento sobre desarrollo de software. Este documento es fundamental porque da una serie de definiciones que van a fundamentar el estudio de la materia. Finalmente, un sistema de información es la solución a un problema o requerimientos que los usuarios, las empresas y los gobiernos nos solicitan en forma de software. El problema de desarrollar sistemas de información se sigue de que en la actualidad los usuarios, las empresas y los gobiernos esperan alto rendimiento, alta flexibilidad, acceso transparente a datos remotos e interfaces gráficas amigables para el usuario final, lo cual facilita para estos usuarios, empresas y gobiernos y la industria el uso del software, pero vuelve complicado el proceso de creación del mismo para los desarrolladores. En la actualidad, el modelo empresarial nos sirve para comprender qué requieren los usuarios, las empresas, las industrias y los gobiernos. Y de aquí vamos a encontrar dos principios, dos elementos fundamentales que ligan al concepto de empresa, entendido como usuario, corporación, industria o gobierno. Estos son las reglas del negocio y las necesidades o requisitos que presenta el mismo. A partir de ahí, a partir de las reglas del negocio y los requisitos empresariales, construimos las soluciones de software. Ambas reglas del negocio y los requisitos empresariales permiten un intercambio de información, un ciclo de información permanente desde y hacia el mercado que hace posible la existencia del negocio. Así finalmente, los sistemas de información que ofrecemos tienen capacidad para almacenar datos del mercado, los datos fuentes sin procesar y la información ya procesada, por supuesto. Traducir o encapsular las reglas del negocio en software y permitir un cambio de estas reglas de forma rápida y flexible para responder a los cambios que presenta el mercado de forma, así como actuar automáticamente sobre las reglas del negocio. Van a encontrar ustedes que en la actualidad los sistemas o aplicaciones incluyen servicios de programación que llevan a cabo las tareas. Estos servicios de programación se encargan de la presentación de resultados, el procesamiento de las reglas de negocio en segundo lugar y en tercero, el almacenamiento
de la información, lo cual nos permite determinar que cualquier sistema en la actualidad ofrece tres partes claramente diferenciables: la interfaz de usuario, el elemento a través del cual ingresa o recibe información hacia y desde el sistema; la lógica o regla del negocio, lo que conocemos nosotros como la programación misma. Son los procesos, las rutinas, los objetos, los elementos que al interactuar unos con otros dan respuesta al usuario. Y finalmente, la parte de gestión de datos, esa parte que se ocupa de almacenar permanentemente los datos e información resultantes del procesamiento que realiza la aplicación. Van a encontrar ustedes aquí el concepto de aplicación empresarial, aquellas desarrolladas para administrar los activos y recursos de una empresa. Recuerden que en este contexto entendemos empresa como un usuario individual hasta una gran industria o corporación. Para crear un sistema, vamos a hacer una analogía con el mundo de la ingeniería civil y la arquitectura, y vamos a llegar al concepto de arquitectura de aplicaciones. Una arquitectura tipo modelo de aplicación es la configuración lógica que le vamos a dar a nuestra solución, la cual ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Inicialmente, cuando imperaban los grandes sistemas mainframe, las aplicaciones no hacían diferencia en un programa de los servicios de persistencia, interfaz y lógica del negocio. Estaban puestos en un mismo programa y ampliamente acoplados. Pues todo vivía en una sola computadora y se requería un solo gran programa, lo que dio dificultades para hacer que esos sistemas se adaptaran a las nuevas reglas del negocio, necesidades del mercado y de los usuarios. Así, los primeros y grandes sistemas de cómputo, grandes sistemas de software, eran difíciles de depurar, difíciles de cambiar, de ampliar, de distribuir y de implantar. Con el advenimiento de las primeras redes de microcomputadoras, surge el modelo cliente-servidor, en donde los servicios de presentación, negocio y datos van separándose. Surgen los conceptos de servidores de bases de datos, computadores de cierta capacidad que, conectadas a nuestras PCs, nos permitían almacenar y recuperar la información que se procesaba en nuestra computadora y se presentaba a nosotros por medio de la pantalla, a través de la cual también enviamos peticiones a la lógica de la aplicación, que procesaba esos datos y los almacenaba en esos servidores de bases de datos. Esto ofreció ciertas ventajas en relación a las aplicaciones monolíticas, pero grandes desventajas en relación, por ejemplo, a la seguridad y la programación de las aplicaciones. El escalamiento y mantenimiento de las aplicaciones con clientes robustos era alta. Con el advenimiento de los nuevos sistemas manejadores de bases de datos,
Piensen ustedes en sistemas como DB2, Oracle, Sybase, etc. La posibilidad de hacer aplicaciones para negocio se amplió y con lenguajes de consulta estructurado como el SQL, la posibilidad de manipular la información se hizo mucho más fácil y potente. Los sistemas manejadores de bases de datos y los proveedores de estos sistemas crearon lenguajes de programación basados en SQL que ofrecían ciertas capacidades para el procesamiento de la lógica del negocio. Eso sí, muy orientado al comercio, a la empresa de negocios. Ofrecían facilidades para hacer pantallas, para procesar datos, para hacer cálculos estadísticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los lenguajes que acompañaban a estos manejadores de bases de datos no tenían la generalidad de lenguajes como COBOL, BASIC, Pascal, que se utilizaban en los modelos anteriores. La idea es entonces que la lógica de la aplicación se pasó entonces al servidor y se utilizaban cosas que se llamaban procedimientos almacenados, que no tenían la flexibilidad para hacer todo tipo de aplicaciones. Por supuesto que se llegó al nivel de separar los tres servicios de las aplicaciones y llegamos a lo que se conoce como las aplicaciones de tres niveles, donde la presentación, lógica de la aplicación y datos se separan de forma lógica y pueden distribuirse en varias capas a través de la red. En el modelo más básico podemos pensar que tenemos un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones y nuestra PC, que envía peticiones al servidor de la lógica de la aplicación, el cual procesa la información y la almacena en la base de datos, o recupera información de la base de datos y nos la envía a nuestra computadora. Este es el modelo más flexible, porque permite la mayor especialización y flexibilidad en cuanto al desarrollo de aplicaciones. Así vamos a encontrar inclusive programadores especializados en el desarrollo de la presentación, otros en el desarrollo de la lógica de la aplicación y otros especializados en la parte del almacenamiento de datos. Cuando las aplicaciones de tres niveles se implementan con múltiples servidores a través de la red, se denominan aplicaciones de N niveles. En la actualidad, para desarrollar las aplicaciones, pues se han creado otros modelos, como el que vamos a ver en nuestra segunda parte, el modelo de componentes. Este material es interesante porque vamos a encontrar la definición de modelo de componentes empresarial. La idea de los componentes empresariales es crear partes prefabricadas de programación, las cuales vamos a encontrar en el mercado, sobre todo enfocadas a la parte de la capa de presentación y a la capa de datos, porque pues son las más estables. La lógica de programación siempre dependerá de las necesidades particulares del usuario. Así,
Las grandes corporaciones desarrolladoras de sistemas han propuesto diferentes modelos para crear sus componentes reutilizables de software. Encontramos por parte de Sun Microsystems y Oracle el modelo de Enterprise Java Beans, basado en la plataforma Java. Los componentes conocidos como Beans ofrecen diferentes facilidades a la empresa, como por ejemplo facilidades para conectarse a las bases de datos, facilidades para crear interfaces gráficas de usuario, etc. Por el lado de Microsoft encontramos el modelo .NET, que fue el sucesor del famoso modelo de componentes de objetos o Component Object Model. Corva, por su parte, está basado en las plataformas C y C++ y soporta diferentes lenguajes de programación. Lo mismo sucede en el caso de DECOM. ¿Cómo se pueden ustedes imaginar a los componentes de software? Así como piezas reutilizables. Por ejemplo, nos podemos imaginar las piezas de Lego para poder ofrecer diferentes servicios, interfaces con el usuario, conexiones de datos, envío de notificaciones, publicaciones de entrada a blogs, manejo de imágenes en 3D, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros podemos adquirir cualquiera de estos elementos e integrarlos a nuestras aplicaciones como pequeños bloques de programación, o bien dedicarnos al desarrollo de los mismos. Esto ofrece diferentes ventajas que encontrarán descritas en este material. Ahora, igualmente, con el advenimiento de la tecnología www, las aplicaciones se volvieron hacia la Internet y encontramos, como en el mundo empresarial, el modelo de componentes web. Así, encontramos por parte de Microsoft el modelo ASP y ASP.NET, las páginas de servidor activo, y por parte de Java las JSPs o las Java Server Pages. Las aplicaciones web empresariales son entonces aplicaciones empresariales accedidas vía web. Es decir, siguen siendo aplicaciones distribuidas, aplicaciones de 3 capas, pero esta vez la parte de presentación queda a cargo del navegador de Internet, nuestro Internet Explorer, el Firefox, el Safari, etcétera, etcétera, que hace peticiones a los servidores de aplicaciones web, que a su vez se comunican con los servidores de datos. Y ahora, en los servidores web, nosotros colocaremos la lógica de la aplicación. En nuestros navegadores se dará la presentación, la interacción entre el usuario y el sistema y vista de resultados, y permanece la capa de base de datos para el almacenamiento de la información que procesamos en las primeras capas. Todo esto permite el manejo e inclusión de múltiples tecnologías y lenguajes de programación. Desde C#, C++, Java, PHP, Perl, Ruby, etcétera, etcétera, hasta la tecnología JDBC para las bases de datos. Al final de estos materiales van a encontrar una descripción acerca de los principales servidores de aplicaciones para Internet.
Y así entonces conocemos los primeros conceptos sobre cómo son los sistemas de información hoy en día, ya sea los que están basados en interfaces gráficas de usuario GUIs para nuestras computadoras, los sistemas que descargamos y guardamos en nuestra computadora, o aquellos que consultamos a través de páginas de Internet. Este material en nuestro siguiente, el primer laboratorio, resulta muy ilustrativo, porque en él vamos a hacer concretos los conceptos que estudiamos en estos materiales. En este documento vamos a hacer la exploración de un ejemplo de aplicación empresarial. Para facilidad de nosotros, lo tengo cargado aquí directamente en nuestra PC, para que lo podamos visualizar más rápidamente. Aquí van a ver el examen de las reglas de negocio y las necesidades empresariales para una empresa de aviación ficticia en los Estados Unidos, la que denominamos Exploration Air. Y aquí tienen ustedes ejemplos de los requisitos que nos pueden hacer nuestros diferentes clientes, sean usuarios, empresas, negocios, corporaciones o gobiernos. Estas son las necesidades empresariales: llegar a más clientes, maximizar sus comodidades, garantizar las operaciones que hacen ellas con nuestros sistemas, minimizando la dependencia con terceros. Cada uno de estos negocios que se encargan de hacer vuelos, pues podrán compartir estas necesidades de negocio, pero cada uno impone sus propias reglas. Aquí están las reglas específicas que nos impone Exploration Air. Piensen ustedes en diferentes negocios. Por ejemplo, la administración de tarjetas de crédito para bancos nacionales, Bancomer, Banamex, etcétera, etcétera. El manejo de las tarjetas de crédito surge de las mismas necesidades empresariales, pero las reglas particulares son las que diferencian la forma en que opera la tarjeta de crédito Banamex que la tarjeta de crédito de HSBC. Entonces, el usuario va indicándonos cómo quiere que funcione el sistema, dibujándonos, mostrándonos sus diferentes interfaces gráficas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes las páginas de ingreso y la página para comprar boletos. Noten ustedes cómo hay información que maneja directamente la empresa de Exploration Air y otra que depende de proveedores, de terceros, como por ejemplo los proveedores de alimentación. En el proceso de análisis y diseño de sistemas, encontramos nosotros representaciones de estas páginas de Internet, de las interfaces gráficas de usuario, de los componentes que se van a encargar de realizar las operaciones y representaciones de los almacenamientos de datos que guardarán esa información. Noten ustedes la separación en capas.
de los servicios de presentación, de negocio y de datos que estamos haciendo en este modelo. Por ejemplo, aquí están algunos de los componentes que se encargarán de la selección, la compra de un boleto, de un billete de viaje en avión. Aquí tienen ustedes un esquema de base de datos que soportaría el procesamiento de ese sistema. Entonces, aquí tenemos representados los servicios de presentación, donde envía y donde recibe información el usuario, componentes de software que se encargan de controlar la información de los clientes y de los vuelos, la lógica del negocio, y componentes que se encargan de guardarlos en la base de datos del sistema. La tercera capa del sistema, donde se almacena la información de los clientes, de los vuelos, etcétera, etcétera. Por otra parte, encontramos a la aplicación del proveedor de alimentación, con la cual se comunica nuestro sistema de Exploration Air. A esta aplicación se le va a enviar información desde nuestra aplicación. El programa de una empresa que les gusta, VIP, Sanborns, etcétera, etcétera, que provea de alimentos a los viajeros del vuelo. Entonces, las aplicaciones se pueden combinar y comunicar con otras aplicaciones hoy en día. Entonces aquí tenemos este material que encontramos en nuestra primera semana. Después ustedes participaron en el primer foro, donde igualmente analizamos el caso de una aplicación distribuida. Aquí estuvieron ustedes participando de forma muy intensa e interesante. Encontraron la arquitectura de la aplicación que se mostró en estos videos, una aplicación SAP, que finalmente está dividida, es una aplicación distribuida, aplicación de 3 niveles. Bueno, pues este es más o menos el esquema de todo el curso. Hacemos una lectura, laboratorios, participamos en nuestra actividad evaluable. Pueden ustedes consultar información en la red, por ejemplo, este libro de Fernández Alarcón para el desarrollo de aplicaciones y de sistemas basado en el modelado de datos. Está súper interesante. Y escuchar un resumen de la semana en nuestro podcast.
En nuestra semana 2 comenzamos a hablar sobre las diferentes metodologías de análisis y diseño existentes en el mercado. Después de introducirnos con videos acerca de la dinámica actual de los negocios y de la visión del futuro que se tiene de ellos. Las lecturas semanales tratan sobre la etapa de análisis, una visión general y una visión formalizada, basada, por ejemplo, en la tecnología de desarrollo de Sony, en su metodología de análisis y diseño basada en UML. Entonces, en nuestro primer material nos hablan del arte que es el análisis y diseño de software. En nuestro curso nos hablan de que veremos de forma global los elementos que integran este arte y que nos centraremos en el enfoque orientado a objetos que impera en la actualidad. Recuerden ustedes que el desarrollo de sistemas ha tenido diferentes etapas, pasando desde el desarrollo y programación lineal, la programación estructurada, la programación funcional, la programación orientada a objetos, que fundamentan los paradigmas actuales. Entonces, nos centraremos en el modelo de objetos, aunque abarcaremos solo su parte básica. Aquí cubriremos los aspectos del proceso lógico y modelado de los sistemas, la etapa de programación y desarrollo orientado a objetos, la estudiaremos en otros cursos más adelante. El mundo del desarrollo y análisis y diseño de sistemas es muy amplio y lo iremos cubriendo en diferentes etapas de nuestros cursos. Este es nuestro curso introductorio para comenzar a ver los principios de este arte, insisto. Entonces, en este material vamos a hablar sobre los ciclos de vida de los sistemas, es decir, las etapas por las cuales pasa un sistema para llegar a producción. Van a encontrar, dependiendo de los autores, que las etapas generales son análisis, diseño, construcción, implantación, mantenimiento, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los modelos en que se puede dar seguimiento a estos ciclos de vida pueden tener diferentes configuraciones. Una etapa tras otra fue la primera idea y se conoció como el modelo en cascada. El modelo de prototipado, el modelo de desarrollo en partes o en espiral, el modelo en B, en donde las etapas de análisis y diseño iban coincidiendo o siguiéndose de cierta forma. Esto da origen en el mercado a diferentes metodologías, como el modelo estructurado, estructuras, y le faltó la D. El método de análisis y diseño estructurado de sistemas que surgió en Inglaterra, el proceso unificado de desarrollo basado en orientación a objetos, Scrum para desarrollo rápido en la programación extrema, e inclusive el desarrollo de aplicaciones desde el punto de vista empresarial, desde el PMBOK o el Project Management Body of Knowledge del PMI, del Project Management Institute. Entonces, ahí van a encontrar ustedes en la red documentación muy interesante acerca de todas estas metodologías.
Cada una tendrá aplicación de acuerdo al tipo de empresa, usuario o negocio de que se trate. En la actualidad, básicamente todas las aplicaciones dependen del modelo orientado a objetos, es decir, un tipo de programación diferente a la de darle órdenes a la computadora para resolver un problema, que fundamentaba la programación estructurada, lineal y funcional. Aquí se trata de crear ciertas piezas de software, que llamaremos objetos, que guardan información y procesos que procesarán esa información para dar un determinado resultado. En el mundo estructurado teníamos por un lado los modelos de datos y por otro lado los modelos de proceso, los algoritmos por un lado, los diagramas de flujo por ejemplo, y por otro lado las bases de datos con sus diagramas entidad-relación. La evolución de la tecnología nos lleva al mundo de los objetos, en donde los procesos, los algoritmos, las funciones y los datos coinciden en unidades lógicas almacenadas en la memoria que se conocen como objetos. Así, por ejemplo, decir que un inventor maneja diferentes inventos puede representarse así con diferentes elementos, las instancias de invento y de inventor, o los objetos del sistema. Estos objetos provienen de moldes o plantillas que se conocen como clases. Las clases nos permiten generar los diferentes objetos dentro de un sistema. Noten ustedes la coincidencia, si es que llevaron ya bases de datos, entre los diagramas de entidad-relación y los diagramas de clase. Un inventor, por ejemplo, puede tener diferentes inventos. El invento, tu nombre, un helicóptero o un submarino que inventó Leonardo da Vinci, por ejemplo. En la memoria de la computadora, en vez de hablar de renglones en la base de datos con la información del helicóptero, del submarino y el paracaídas, hablaríamos de objetos que ocupan espacio en la memoria directa del computador que se relacionan con su inventor. Y así, el inventor tendrá sus propias tareas, procesos o algoritmos particulares, o por ejemplo, inventar inventos, o las rutinas necesarias para grabarse o leerse de una base de datos. El modelo orientado a objetos, como la programación estructurada, tiene sus principios y permite la generación de software. Supongamos, por ejemplo, que queremos generar un sistema que emule un zoológico, un sistema para videojuegos, etcétera, etcétera, en donde hablaríamos de clases. Las clases que generarían los diferentes animales del sistema, los cientos de arañas que vivirían en la selva, los gatos que viven en la ciudad, los peces de los acuarios, del océano, etcétera, etcétera, que guardan ciertas características, como el número de extremidades, y realizan procesos como caminar, comer, obtener nombre, poner nombre o jugar, en el caso de los animales que son mascotas o animales domésticos. Poco a poco, a lo largo del curso, iremos entendiendo mejor cómo utilizar las clases y los objetos. En este momento vamos a ver de forma general que esto nos lleva finalmente al software.
el análisis y diseño de sistemas es precisamente la creación de los planos arquitectónicos para que los programadoras y programadores puedan escribir las instrucciones que van a permitir una solución informática. Bueno, y en un momento comenzamos a hablar de la estrategia elemental de aprendizaje, de diseño y orientación a objetos. Por ejemplo, antes de ver esta metodología, vamos a aclarar un poco más cómo trabaja esta tecnología de objetos y cómo trabajaremos en cursos subsecuentes. En un futuro próximo, en materias como programación orientada a objetos, desarrollo de aplicaciones distribuidas, etcétera, etcétera, trabajaremos con ambientes de desarrollo como estos. Ustedes hasta el momento han utilizado ambientes para desarrollar en C y C++ normalmente, quizá algo de Visual.net. Algunos de ustedes ya trabajadores de la industria, pues conocen muchos ambientes más alrededor de NetBeans. NetBeans es un ambiente de desarrollo de aplicaciones que soporta diferentes lenguajes, que originalmente surgió para la plataforma Java. En un curso subsecuente, nosotros vamos a trabajar con programación o desarrollo de software orientado a objetos. Object Oriented Programming Software. Y déjenme mostrarles esta aplicación. Aquí está un programa escrito en el lenguaje Java. Noten ustedes que se parece un tanto cuanto al lenguaje C y C++ en cuanto a la definición de tipos de datos propios, tipos de datos prefabricados, utilización de funciones, etcétera, etcétera. Aunque la programación se ve bastante distinta cuando comenzamos a dar órdenes a ciertos objetos, como poner imagen, adicionar el escucha de un mouse, ponerle título a una ventana, definir el título de una ventana, hacerla no dimensionable y poner al centro de la pantalla, por ejemplo, y poner un espacio, perdón, una imagen al centro de la pantalla. ¿De qué se trata este programa? Voy a correrlo para ustedes, que quiero ejecutarlo una vez más. Oh, y efectivamente, como ven ustedes, se trata de programación como la estábamos haciendo siempre. Necesito que las instrucciones estén bien hechas y que los recursos estén en su sitio para que todo funcione. Pero aquí la idea de mi aplicación, a diferencia de las que hemos visto en texto en C++, en C y C++, perdón, presenta ya algunas imágenes y comportamiento. Este objeto del mundo real, entrecomillado de Walt Disney, camina y tiene el comportamiento del personaje que se está buscando. Por ejemplo, orientado a objetos, tengo dos personajes, cada uno con características distintas, los cuales tienen comportamiento particular y así.
Entonces, estos pueden ser ejemplos muy básicos de otras aplicaciones ya más interesantes, como aplicaciones para tratamiento de nóminas, control de salarios, etcétera, etcétera, del mundo de los negocios. Pero la idea es que ahora estamos trabajando con piezas en la memoria de la computadora a las que denominamos objetos. Estas piezas tienen características y datos. Vamos a ver si es cierto. En el mundo animal, los animales pueden caminar, comer, etcétera, etcétera. Así entonces, los seres del mundo animal, como los seres humanos, podemos caminar, y solo algunos, como Superman, volar. Entonces, las clases son los moldes o plantillas que definen las características y comportamiento de los futuros objetos. La clase animal es la que define el comportamiento a caminar de personajes humanos como Hulk y Superman, así como la de arañas y gatos. Estos son los datos. Los seres humanos tienen 2 piernas y realizan el comportamiento de caminar que heredan de la clase animal. Acá vamos a ver si todo eso es cierto. Bueno, resulta que en este tipo de programación que iremos trabajando más adelante, nuestros elementos o objetos pertenecen a clases. Nuestro superhéroe 1 a la clase Superman y nuestro superhéroe 2 a la clase hombres elásticos, a nuestro Hulk. Estas clases definen las características y el comportamiento de estos objetos que están presentando ciertas imágenes. No es que esta imagen sea el objeto Superman, esta es la imagen que el objeto en la memoria Superman presenta en la pantalla para nosotros, en la capa de presentación. El objeto Superhero de la clase Superman es una pieza en la memoria de la computadora que se encarga de presentar el espacio, el Image Panel, que tiene la imagen de Superman. El Superhero 2 es el objeto en la memoria de la computadora que presenta al objeto Space 2 como imagen de Hulk. ¿Me explico? Esto es lo que llamamos la interfaz gráfica de usuario, los servicios de usuario. Y lo que estamos trabajando ahorita es parte de esos servicios de presentación en esta aplicación. La lógica del negocio y las clases de esta aplicación, la clase Superman y la clase Elastic Human, se encuentran en el paquete o librería Learning Business de negocio, fíjense, Super Animals. Aquí tengo cargada mi librería de clases. Learning Business Super Animals. Y aquí tienen ustedes a la clase animal. ¿Dónde estamos? Acá. La clase animal define las características
y el comportamiento de los futuros objetos. Aquí está en su modelo UML o de lenguaje unificado de modelado. Nos hablaron que en orientación a objetos existe el principio de herencia, es decir, las arañas heredan las piernas, las patas, con el concepto, el método, algoritmo, comportamiento, caminar y comer, lo mismo que los gatos y los peces. Vamos a ver qué sucedió en nuestra programación. La clase animal define las piernas y cómo trabaja el método walk. Para los diferentes animales. Vamos a ver si es cierto. Superman hereda de la clase Homo sapiens y la clase Homo sapiens hereda de la clase animal. Como aquí en nuestra pantalla, Spider hereda de animal, Cat hereda de animal. La clase que pondríamos por aquí sería entonces la clase Homo sapiens, que hereda características y comportamiento de los animales, y de la clase Homo sapiens sigue la clase Superman, en donde programamos las instrucciones para que Superman vuele, para que Hulk, el Elastic Human, se estire. Las clases son los moldes o plantillas que nos permiten generar a los diferentes objetos. Una misma clase nos permite generar diferentes objetos. Para diferentes aplicaciones. Aquí tengo dos aplicaciones que utilizan la misma clase Elastic Human, uno para generar a la chica elástica y otro para generar a Hulk. Ambos objetos los obtuve de esta clase. Observen ustedes, mi superhéroe es un nuevo objeto de la clase Elastic Human en el programa Elastigirl. Mi superhéroe 2 es un nuevo objeto de la clase Elastic Human, pero ahora se trata de nuestro Hulk. Los objetos son las piezas en la memoria de la computadora que guardan datos y realizan comportamiento, como caminar o volar, y provienen de moldes o plantillas llamadas clases. Estos objetos son los objetos del nivel del negocio de la capa lógica. Aquí mis reglas de negocio son que Hulk se moja y crece, que Superman camina y vuela, que la chica elástica camina y vuela. Reglas del negocio. Por eso, nuestra programación aparece en la capa del negocio de nuestros sistemas. Noten ustedes también que en mi aplicación Elastigirl y Superman vs. Hulk creo diferentes objetos
como WhatButton y FlyButton. Nuevamente, esto que estoy viendo no son directamente los objetos, son las imágenes de los objetos WhatButton y FlyButton que los objetos en memoria presentan en la presentación de nuestro sistema. Estos elementos los programé utilizando el principio de herencia de la orientación a objetos. WhatButton y FlyButton eran características y comportamiento de una clase que programé aquí en la capa de presentación, el internal button. Esta clase me sirvió para programar a los botones internos a las ventanas de Elastigirl y de la aplicación Superman vs. Hulk. Estos tres botones reciben comportamiento de esta clase internal button, pero noten que esta clase a su vez extiende de la clase botón, y esa clase botón existe ¿sí? Pero en las librerías propias de Java. En la API de Java, en la interfaz de programación de aplicaciones Java. Que es una librería de clases y de componentes reutilizables para crear interfaces gráficas de usuario, para manejar bases de datos, etcétera, etcétera. Esta es la librería de clases estándar de Java que vamos a utilizar. Noten ustedes que mencionan al AWP. Y precisamente en mi programa estoy diciendo que yo quiero de la librería de Java, del paquete AWT, el manejo de eventos, por ejemplo. O que quiero las clases del paquete AWT de esta librería. Entonces veamos de qué se trata la cosa. Vamos a ver, aquí la tenemos. La documentación de Java. Vamos a esperar un momentito que se cargue. La documentación. No, esta ya no me conviene. Vamos a ver una más rápida. Bla, 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 bla. Tutoriales de Java. Aquí está. Aquí tienen ustedes todas las clases que la plataforma estándar de Java
ofrece a los desarrolladores para crear diferentes elementos. Hay clases para manejar interfaces gráficas de usuario, para manejar fuentes de letras, para manejar eventos de ratón, para manejar la entrada-salida, para manejar bases de datos, para manejar imágenes, para compactar archivos, para manejar expresiones regulares, etcétera, etcétera, etcétera. En el paquete AWT hay clases para generar botones, ventanas, imágenes, botones de radio buttons y así. La clase que me interesa es la clase que me sirve para generar los botones de las interfaces gráficas de las aplicaciones, como la que acabamos de ver aquí. Entonces, fíjense cómo funciona todo esto del análisis y diseño de sistemas y la orientación a objetos. Resulta ser que el programa Superman vs. Hulk utiliza dos botones que provienen de las clases Walk Button y Fly Button, ¿vale? Pero esos los obtuve de una clase llamada Internal Button, que programé yo como parte de mi capa de presentación. Pero a su vez yo lo utilicé a la clase que me proporciona Sun Microsystems. Y entonces tengo a mi disposición todas estas características: la alineación del botón al centro, a la izquierda, a la derecha, características heredadas de otras interfaces como sus propiedades, su ancho, sus errores, su alto, etcétera, etcétera. Ancho y alto del botón, su alineación. Preocupar por definir, simplemente las heredo de la librería. Y todos estos métodos que me sirven para programar mis botones, como el setLabel, por ejemplo. Y además, todos estos métodos puedo utilizar sin necesidad de programarlos, a través de ese concepto que en nuestras notas denominan herencia. Así que de esto se trata el mundo de la orientación a objetos, de crear piezas con características y comportamiento que hacen lo que nosotros deseamos. Todos los menús, todos los objetos menús, todos los objetos botones provienen de clases que alguien programó para nosotros. Esas clases definen las características y el comportamiento de los diferentes elementos. Todos mis menús provienen de esta clase para generar los objetos. Entonces, los objetos son las piezas que viven en la memoria de la computadora, guardan datos
y realizan procesos que están descritos o programados en las clases. Y el chiste de los creadores de soluciones de hoy en día es precisamente analizar y diseñar aplicaciones bajo estas arquitecturas distribuidas de 3 y más capas con presentación, negocio y datos, y basadas en la tecnología de objetos. Y esto es lo más actual, que actualiza inclusive, que viene después de la programación estructurada en C y la programación funcional que estudiamos en otros cursos. Bueno, pues ahí tienen los materiales. No se asusten, los materiales parecen muy extensos, pero realmente son básicos. Y conforme los vamos estudiando, los vamos a ir igualmente dominando. Nuestra materia para nada es memorística, nuestra materia es eminentemente práctica, y para estar desarrollando, siempre tenemos que estar consultando manuales, consultando librerías, tomando software de ejemplo de otras aplicaciones y otros programadores. Entonces, que no nos apantalle o avasalle la cantidad de información que se maneja en una cierta aplicación. Bueno, el chiste es entonces que debemos de crear aplicaciones a partir de los requerimientos de un determinado negocio. Y es cuando entramos a la semana 2 a practicar precisamente eso con nuestro primer entregable, que estuvo muy interesante. Vamos a ver. En nuestra semana 2, amén de los ciclos de vida de los sistemas y la metodología que vamos a estudiar, en nuestra actividad evaluable, nos pasaron los manuales y requerimientos de una aplicación conocida como MTD, el módulo de trámites a distancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que era esta aplicación SOTA, que sirve para que los usuarios, los trabajadores de la Secretaría de Educación, realicen a distancia trámites como inscripciones al ISSSTE, darse de alta, de baja para ciertos servicios, pedir pagos, compensaciones, qué sé yo. Los diferentes trámites que se van realizando y requieren del envío de documentos como las credenciales de lectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues este es un sistema de dimensiones industriales. Es un sistema que se trabaja desde la web y que podemos trabajar con nuestros materiales. Déjenme ver el análisis, aquí estamos. Entonces,
¿Qué es el análisis? El análisis consiste en determinar qué es lo que quiere el usuario del sistema y qué elementos van a intervenir en darle solución a lo que el sistema, a lo que el usuario quiere. Entonces, en este primer material les pongo los pasos más elementales para hacer análisis y diseño bajo la tecnología de objetos. Es decir, mi usuario me dice que quiere una aplicación que tenga toda esta funcionalidad, el buzón de mis documentos, poder enviar y o recibir documentos de un trámite, iniciar un trámite, hacerlo en exactamente 3 pasos, es la regla del negocio, y así. En el entregable tienen la oportunidad de ustedes de ver un video muy interesante sobre esta aplicación. Por su parte, una vez ya que están dados de alta los trámites, los funcionarios van a procesar esos trámites a través de otra aplicación que también se accede desde la web. Entonces, realmente el módulo de trámites a distancia consta de 2 aplicaciones. La aplicación web para el usuario y la aplicación web para el funcionario. La aplicación web para el usuario, en 3 pasos, permite a los usuarios hacer la solicitud de un trámite, mientras que la aplicación web para los funcionarios permite a través de una serie de etapas, recibidos en revisión y en proceso, dar respuesta a los trámites de los usuarios. La arquitectura que le dimos a esta aplicación fue precisamente una arquitectura distribuida en capas. La capa de presentación para manejar las páginas que están viendo ustedes para los usuarios y para los funcionarios. Los objetos que van a permitir realizar los trámites de su seguimiento y la base de datos para mantener la información de esos usuarios y sus trámites. Este fue el primer documento de especificación formal que diseñé cuando hicimos esa aplicación, y estas fueron las primeras pantallas. Me basé en un sistema sudamericano para proponer la interfaz gráfica. Las características y reglas de negocio las tomamos directamente de los trámites que se realizan en el estado de Tamaulipas. Cada trámite tiene ciertas características que debemos de registrar: su tipo, el domicilio, la información del trámite, los documentos que tienen que enviarse, etcétera. En el video que vieron ustedes se ve muy ágilmente cómo se utiliza esto. Para poder desarrollar esta aplicación, pues acudimos a la utilización de algunos componentes gratuitos que se encuentran en la red. Por ejemplo, yo les mostraba la página esta de Teleric con su librería de componentes para
interfaces gráficas de usuario, editores, videos, campos de texto, etcétera, etcétera, qué sé yo. ¿Qué podemos incorporar a nuestra aplicación? Esta empresa crea componentes de interfaz gráfica y los vende. Entonces, para resolver este sistema, seguimos la metodología que está descrita aquí. Primero hay que responder a qué quiere hacer el usuario. Después, qué objetos van a hacer lo que quiere hacer el usuario. Y después, qué clases van a generar a los objetos que hacen lo que el usuario quiere. Muy bien. Entonces, pues vamos aquí ya en la etapa de solución de las actividades. En la solución de nuestras actividades, pues nos pasan documentos como la guía del proceso de análisis y el mismo proceso de análisis. Vamos a ver esta. ¿Qué les puse en esta guía? Miren. En esta guía les compartí información para que practicaran ustedes esta parte de determinar cuáles son las capas del sistema de MTD, cuáles son algunos de los componentes que podíamos utilizar, que clasificaran ustedes y distinguieran entre las reglas del negocio y los requisitos empresariales, y fueran ustedes desarrollando sus propios modelos en UML. Igualmente, aprender UML quizá nos llevara todavía a otro curso de análisis y diseño avanzado, ya con el puro lenguaje UML, así como vamos a llevar un curso de pura programación orientada a objetos y otros cursos adicionales para aprender el puro lenguaje Java. Entonces, fíjense, es todavía largo el camino que nos resta. Lo interesante es que a partir del documento de los requerimientos que quiere el usuario, nosotros pudimos determinar que la arquitectura del sistema MTD era una arquitectura de 3 capas por lo menos. Tuvimos a encontrar elementos para la presentación, el negocio y los datos. La programación de la presentación y de la capa de datos, igualmente las estudiaremos en materias como análisis y diseño de componentes web, diseño de páginas web, en donde utilizaremos componentes para integrar botones, ventanas, etcétera, etcétera. Presentación en el cliente web. Igualmente, en cursos de aplicaciones distribuidas más adelante, vamos a aprender a utilizar, una vez que ya sepamos más sobre el lenguaje Java, a utilizar el Java Database Connectivity o el ODBC en caso de Microsoft, el Object ODBC Connectivity para la parte de la base de datos. Es decir, chicos, en el mercado ya nos ven muchas piezas para desarrollar la capa de presentación y nos venden también muchas piezas para desarrollar la capa de datos. Lo que no nos venden
en ninguna parte, es la respuesta a las necesidades empresariales y las reglas del negocio de nuestros clientes y usuarios. Y es por eso que tenemos amplias posibilidades de desarrollo y posibilidades laborales. Entonces, en este curso vamos a centrarnos en la capa de negocio. Aquí les paso ejemplo de las necesidades empresariales que encontramos para MTD y de las reglas del negocio que tuvimos que programar en el sistema. La pequeña metodología que estamos estudiando acá consta del desarrollo de varios modelos en OML. El primero es para preguntar qué es lo que quiere el usuario. Tenemos dos tipos de usuarios, recuerden, el usuario que pide el desarrollo de un trámite, y el funcionario que le dará seguimiento a los trámites. En base al video y a los documentos que encontramos, ustedes pueden completar los diferentes casos de uso para el sistema. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los botones? ¿Cómo le hago para enviar un documento, etcétera, etcétera? El usuario solicita un trámite, consulta un trámite e ingresa al MTD, entre otros muchos casos de uso. Los casos de uso indican qué es lo que quiere hacer el usuario. Una vez que sé qué quiere hacer el usuario, por ejemplo, ingresar un trámite, me pregunto qué objetos van a realizar lo que el usuario quiere. Y entonces, ahora sí me pongo a pensar en términos de objetos. Puedo pensar en que Pedro Infante es uno de los usuarios de mi sistema, que quiere darse de alta al ISSSTE y necesita el trámite de su reconocimiento al empleo laboral. Pedro Infante tiene que abrir dos objetos expediente. Existen dos objetos expediente para Pedro Infante. Uno para su alta al ISSSTE y otro para su reconocimiento al empeño. Se me ocurre, o se nos ocurrió, que por cada trámite deben existir diferentes documentos, como el acta de nacimiento, la foto infantil, la solicitud, el reporte de existencia. Noten que todo esto lo obtuvimos de los documentos que revisamos en el entregable 1. Así entonces, los objetos son las piezas que van a interactuar en configurar los elementos de nuestro sistema, los expedientes para los trámites y sus documentos. Esos expedientes que procesarán los funcionarios. Así, un usuario puede tener varios expedientes para realizar diferentes trámites. Un trámite consta de diferentes documentos. Aquí se trata de inventar las cosas, de imaginarnos qué va a intervenir para realizar el sistema. Esta etapa es la que requiere de mucha imaginación por parte nuestra. Entonces, como definir trámites, existir una clase, un módulo plantilla como las que ya vimos que existen acá en la red,
las clases que existen en estos sistemas para generar a estos objetos que van a operar por nosotros. Esos objetos como nuestros personajes de acá de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Así como hay Supermanes y Hulks, tendremos funcionarios, usuarios, documentos como las credenciales del lector, las peticiones, los formularios, qué sé yo, que representamos mediante los diagramas de objetos, las cosas que viven en la memoria de la computadora y realizan nuestras tareas. Las clases que generan los objetos que van a hacer lo que quiere el usuario. Una clase para generar cada trámite, una clase para generar cada expediente, una clase para generar cada objeto documento y así. Y así como le hacíamos en base de datos o como en base de datos. Un usuario tiene uno o varios expedientes, pero un expediente pertenece a un solo usuario. Un expediente guarda o registra un trámite, pero un trámite puede repetirse en varios expedientes. Un expediente consta de varios documentos, pero cada documento pertenece a un solo expediente. Un funcionario se hace cargo de muchos expedientes, pero cada expediente está a cargo de un funcionario. Los usuarios y los funcionarios heredan de la clase personal de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Entonces, así es como completamos la etapa de análisis. ¿Qué quiere hacer el usuario? ¿Qué objetos van a hacer lo que el usuario quiere? ¿Qué clases van a generar a lo que quiere hacer el usuario? A los objetos que van a hacer lo que quiere hacer el usuario. Y entonces, así lo tienen ustedes, chicos. En esta tercera semana nos enfocamos ya en la etapa diseño de esta misma metodología. Insisto, el tema es muy amplio. Nosotros nos vamos a enfocar en los modelos. La parte de codificación que comentamos aquí es solo para ver hacia dónde vamos. Ya en nuestra semana 3, hablamos sobre la formalización de la etapa de diseño. Y practicamos con varios ejemplos como la revisión de salarios y una vez más con el sistema MTD. Aquí tengo los materiales que utilizamos para el laboratorio. Les pasé esta
Para el caso de MTD, seguiría la etapa de diseño, respondiendo a las preguntas sobre el cómo, y en el caso de la revisión de salarios, se trata de seguir precisamente otra vez la metodología, es decir, qué quiere hacer el usuario, qué objetos van a hacer lo que el usuario quiere, y ahora les enseño cómo esos objetos van a intercambiar mensajes para hacer lo que el usuario desea. Y eso nos permite, además de determinar las características de los objetos, saber cuáles van a ser sus métodos. Como en el caso de estas elementos. Así como un empleado tiene sus datos y su comportamiento, al momento de programar una persona tendrá sus datos y sus métodos que permiten que trabajen las aplicaciones. Esto, por supuesto, insisto, lo veremos en cursos posteriores. Pero nos estamos preparando desde ahorita para proveer esos elementos. ¿Qué clases van a generar a los objetos con sus características o comportamiento que se van a encargar de intercambiar mensajes para resolver lo que el usuario quiere? Y el cómo de los sistemas. Y es que orientación a objetos, recuerden, se trata de decir a los objetos qué tienen que hacer. Oye, superhéroe, camina. Oye, superhéroe, camina. Oye, superhéroe, vuela. Oye, empleado, dame tu clave. Oye, empleado, dame tu nombre. Oye, empleado, calcula las percepciones. Oye, empleado, calcula el subtotal. Empleado, set clave, set bla, 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 bla. ¿De acuerdo?
se nombre y así, los mensajes que se van intercambiando. Y esa es la idea de las famosas metodologías. Bueno, pues aquí tienen ustedes una idea sobre cómo trabaja toda esta parte de los objetos y las arquitecturas y por qué estamos haciendo los modelos UML que estamos haciendo. Yo les había sugerido que para facilitarse el desarrollo de estos modelos bajaran algunas de las herramientas como el StarUML, el ArgUML, etcétera, etcétera, que son muy intuitivas y permiten el desarrollo de diagramas de clase, de diagramas de casos de uso, de diagramas de secuencia, de diagramas de colaboración, para que generen sus casos de uso, sus diagramas de clase, sus diagramas de objetos, sin mayor dificultad. Porque insisto, nuestro curso no trata sobre el uso de estas herramientas, lo podemos hacer inclusive a mano si lo deseamos. Consejos para el test automatizado. ¿Qué consejos podemos seguir para realizar el test automatizado? Bueno, el test automatizado tiene básicamente dos partes. Preguntas teóricas sobre los materiales de estudio y sobre las lecturas de nuestros materiales. Entonces, el examen de test automatizado, pues nos van a preguntar sobre estos materiales. Sobre el modelo de componentes, sobre las lecturas. De aquí salen preguntas de análisis. A ver, ¿cuáles son las aplicaciones de 3 capas? ¿Cómo funcionan las aplicaciones de 2 capas? ¿Para qué sirven las reglas del negocio? ¿Qué determinan las necesidades empresariales? ¿Cuáles son las diferencias entre una aplicación de 2 capas y una aplicación monolítica? Dame ejemplos en el mercado de aplicaciones monolíticas. Dame ejemplos en el mercado de aplicaciones de 3 capas. Facebook, ¿qué tipo de arquitectura tendrá? ¿Qué tipo de arquitectura tendrá, por ejemplo, el Word for Windows? ¿Por qué tendrá esa arquitectura? ¿Qué son los componentes de software? ¿Cuáles son los diferentes ciclos de vida de los sistemas? Y así. Entonces, no se trata de memorizar. Tengan a la mano todos estos documentos y utilicen las herramientas de búsqueda sobre ellos para responder a las preguntas. Este es un examen a libro abierto. Como a libro abierto es el proceso de desarrollo de sistemas. Cuando desarrollemos sistemas, nadie nos va a decir que cerremos nuestros libros, que cerremos nuestras librerías, que cerremos nuestros elementos. Al contrario, vamos a tener que tener muchos recursos abiertos para crear un sistema. Entonces, lo mismo será en este examen. Es un examen
de comprensión y de saber dónde buscar la información para dar la respuesta correcta. Entonces, esa sería la idea. ¿Cómo resuelvo de la mejor manera mi examen? Mi test automatizado. Bueno, ten a la mano todos tus documentos. Acuérdate de haber leído tu información, haber echado un vistazo, ojo de buen cubero, todo lo que aprendimos, todo lo que leímos durante las 3 semanas. Busca el documento adecuado y responde en base a lo que encontraremos en él, ¿de acuerdo? Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Mucho éxito y feliz aprendizaje.